Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían la cosecha hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Ok, oramos. Bendito Señor, te damos las gracias, Padre Santo, en esta mañana, porque nos permite, Señor, estar aquí en tu casa de oración, reunidos, Señor, en medio de un pueblo que te ama, que te sirve, Señor, y que nos hemos reunido para glorificarte, para exaltarte, para reconocerte, para expresarte nuestro amor, Señor, nuestra admiración y asombro por ti. Y queremos que esta tu palabra que hoy va a ser predicada, Señor, a través de mis labios, sea de gran bendición a todos tus hijos que compraste con tu sangre, y ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón y vivir conforme a ella, Señor. Te damos las gracias por cada uno de tus hijos que hoy está aquí, las familias que representa. Bendícelos con toda bendición de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Mire, grandes historias del Antiguo Testamento y el Evangelio. Ya vamos en cuál, a ver, en este año, en la número ¿qué? El viernes les pregunté y alguien quedó bien cerquitas, en la número 32. Ok, venimos haciendo un recorrido de grandes historias y hoy ya estamos en el libro de Jueces, la semana pasada. Y bueno, quiero mencionarte que el libro de los Jueces es un libro histórico. Ok, ¿a quién le gustan las historias? Amén, ¿verdad? Es como los evangelios, como el libro de los Hechos, es un libro histórico. Y en el libro de los Jueces se narra la historia de los israelitas cuando ya entraron a la tierra prometida después de la muerte de Josué. ¿Ok? Y ya al libro de los Jueces se le conoce como las épocas de oscuridad de la historia de Israel. Déjenme acomodarme porque yo estoy pasando las hojitas para acá y así para poder. Es que no quiero que las vean porque se asustan cuántas hojas son. Entonces, mira nomás, por más de 300 años, que es el tiempo que ocupa el libro de los Jueces, Israel estuvo atrapado en ciclos viciosos, en sucesivos ciclos viciosos. Y básicamente es pecado, liberación, pecado. Acuérdate, pecado, liberación, pecado. Ahora, ¿cómo lo describiríamos un poquito con mayor claridad? Bueno, el pueblo caía en la idolatría y en la inmoralidad sexual que estaba ligada estrechamente a ella. Como juicio, Dios les enviaba un opresor o diferentes opresores en cada vicio. Los conquistaba, los saqueaba, los hostigaba. Y cuando la situación se tornaba así imposible de vivir, el pueblo clamaba a Dios por misericordia y ayuda. Y Dios en su gracia y misericordia levantaba un juez que los iba a guiar y los iba a guiar a enfrentar en una batalla contra ese opresor y les daba la victoria. Después venía un tiempo de paz y de prosperidad, hasta que volvían a pecar y el ciclo se repetía una y otra vez. Algunos le llaman el ciclo de pecado, pero no creo que sea la palabra apropiada de ninguna manera, pero sí un ciclo vicioso en el que se puede incurrir. ¿No te ha pasado a ti lo mismo en algún momento dado de tu vida?
que estás como que te encuentras y dices, chin, volví a fallar, como ese ciclo, ¿no? Entonces, cuando vemos el libro de los jueces, pues te vas a dar cuenta que hay diferentes opresores y Dios levanta jueces siempre. Había una opresión y todo ese vicio, ¿verdad? Y Dios levantaba un líder, pues un libertador o un juez que los guiara. Y había de los reinos opresores, estaban los mesopotámicos, los moabitas, cananeos, los amalecitas, los moabitas, los filisteos. Abimelec también estaba, uno de los reyes, y Dios levantó. Entonces, el domingo pasado, David Jiménez nos predicó acerca de Débora y Barak. Ahorita voy a mencionar. Entonces, ya sabes, podemos categorizar el ciclo vicioso que Israel vivió por 300 años de la siguiente manera: desobediencia, esclavitud, clamor, liberación y paz. ¿Sí? A ver, repítenlo. Desobediencia, esclavitud, clamor, liberación y paz. Y nuevamente se incurre en el pecado y el ciclo se repite una y otra vez. Todos los periodos de los jueces que Dios levantó, así, es lo mismo. Entonces, aquí me surgió una pregunta: ¿por qué Dios salva o debería salvar a un pueblo que incurre en lo mismo una y otra vez? Es como el hijo que es obediente, que vive honrando a sus padres, y está el rebeldón y le dice, o sea, otra vez vas a dar una oportunidad a este flojo, a este desobediente, a este grosero, a este vago. O sea, ya, ¿cuándo va a entender? Lo perdonas y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo. Ya te vio la cara. ¿No deberíamos salir así? O sea, ¿hasta cuándo? Este es un pueblo viciado. Y la pregunta es, ¿por qué Dios lo hace una y otra vez? Sería como con ganas de reclamarle a Dios, pensando en ese contexto de familia, ¿verdad? Pero los jueces, sí, hombres débiles, vulnerables, imperfectos, con una naturaleza caída, que incurrieron en muchos errores. Uno de ellos, Jefté, Sansón, que Dios levantó, que cometieron muchos errores, muestran la gracia de Dios, ese favor inmerecido, ese perdón que no merecemos. ¿Estamos con claridad? Ok. Entonces, con la historia de Débora y Barak haciendo así, que nos predicó David Jiménez el domingo pasado, concluimos con la muerte del comandante del ejército cananeo, Sísara. ¿Sí recuerdas? Y el rey Jabín quedó destruido por completo. ¿Sí recuerdan la historia? Más o menos. Ok, ¿se acuerdan la estaca que le metieron por la sien y lo mataron? Ok. Entonces nos predicó de Débora y Barak. Y la última parte del versículo, el versículo 31 del capítulo 5 nos dice, y es que quiero decirte que hoy voy a predicar de Gedeón, pero ni siquiera lo voy a mencionar ahora, porque lo vamos a continuar el domingo. Pero el contexto es fundamental. La última parte del capítulo 5, versículo 31 dice, después hubo paz en la tierra durante 40 años. ¿Ok? Matan a Sísara, al rey Jabín lo destruyen por completo, y en Israel hay paz durante ¿cuánto? 40 años, más de la mitad de la vida. Qué bendición es la paz. ¿Quién anhela paz, hermanos? ¿Quién internamente está luchando conflictos personales en su mente, en su corazón? ¿Qué es aquello que más pide un pueblo cuando se encuentra en medio de la guerra entre dos naciones? Paz. ¿Qué es lo que más piden los hijos en un hogar que ha sido azotado por la violencia, por los pleitos y por los gritos? Paz. La gente que vive bajo estas condiciones hostiles,
pide, clama, ruega, suplica, porque haya paz. Qué bendición es la paz, que a veces no es apreciada ni valorada, la verdad. A lo mejor rara vez nos vamos a dormir a la cama y decir: gracias Dios por este día tan pacífico, por la armonía que se disfruta en la casa. ¿Por qué no me detengo a darte las gracias? ¿Por qué tengo que orar cuando no está esta paz? Qué bendición es experimentarla, qué bendición es vivir en paz, qué bendición es poder disfrutarla y gozar de la libertad que la paz trae. Porque donde no hay paz, hay perturbación del alma, del corazón, del espíritu, y toda obra perversa entra. Cuando no hay paz, entonces hay temor, hay angustia, hay miedo, hay incertidumbre, no hay libertad, y obviamente que sigue, las relaciones no son saludables cuando no hay paz. Por lo tanto, nosotros debemos procurarla, guardarla, promoverla y orar por ella, porque haya paz. Israel tenía paz durante 40 años. Qué bendición, qué periodo de tiempo tan hermoso es lo que estaba viviendo. Pero la paz bíblica es más, es más que ausencia de guerra o de conflicto. Porque el mundo puede definir ¿qué es la paz? Ausencia de conflicto, ausencia de guerra. Pero la paz que la Biblia nos dice tuvo un costo y tuvo un precio que se tuvo que pagar. Y además la paz bíblica no solamente es ausencia de pleitos. No es como decir: ya me voy a dejar de pelear con Alfredo, ya no nos peleamos, ya no nos gritamos, ya no nos decimos majaderías, ya no nos insultamos. No, la paz bíblica es: no, ahora acércate, ahora procura la hermandad, procura la armonía, procura el bienestar, las buenas relaciones, foméntala, procúrala, defiéndela, guárdala. Esa es la paz bíblica. Y había paz en la tierra porque el pueblo de Israel se había apartado de sus pecados, se había vuelto a Dios de todo corazón, y había paz porque el pueblo de Israel hacía lo que era agradable a los ojos de Dios. Por eso había paz. Ahora, ¿sabes cuáles son algunas cosas que son agradables a los ojos de Dios? Que son buenas a los ojos de Dios. Porque alguien dijo: no, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y la pregunta era: ¿y sabes cuál es la voluntad de Dios? No. Pues entonces, ¿cómo la vas a hacer? Tienes que ir a la Biblia. Yo quiero hacer lo que es agradable a los ojos de Dios. ¿Y sabes lo que es aquello que le agrada y lo que le desagrada? Bueno, hay cosas internas y externas que se muestran, las externas a través de las acciones. Pero a los ojos de Dios, las internas pueden ser un corazón puro, una conciencia limpia, motivaciones correctas, una fe no fingida, pensamientos sanos. Esas son cosas internas que son agradables a los ojos de Dios, porque Dios escudriña la mente y el corazón. Y externas es hablar la verdad en amor, es actuar con rectitud y justicia, es mostrar amor y misericordia con el prójimo, es ser humilde y servicial, es vivir de acuerdo a la ética y los valores cristianos, de hacer después de ser. O sea, yo hago estas cosas que son buenas, no buscando el agrado de Dios, sino Él me ha dado una identidad, y movido por el amor que yo le tengo a Él, yo hago estas cosas. No las hago para tratar de encontrar favor en Él, sino por el favor que he recibido. Cuando obedecemos a Dios de todo corazón, haciendo lo que nos manda hacer y no haciendo lo que nos prohíbe, honrar la autoridad, pero sobre todo amándolo, sirviéndolo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el espíritu. Estas son las cosas externas que muestran que hacemos las cosas que le agradan a Dios delante de sus ojos. Hubo paz durante la tierra durante 40 años. Pero qué terrible cuando olvidamos que solamente podemos experimentar la paz verdadera
cuando nuestra relación con Dios, bueno, déjeme decirle, qué terrible es cuando nos olvidamos que solamente podemos experimentar la paz verdadera cuando nuestra relación con Dios está en paz. Porque ahí está la fuente, el sostén, el fundamento de experimentar la verdadera paz, cuando tú estás en paz con Dios. ¿Cuándo se quebranta la paz? Cuando se quebranta el pacto con Dios. Ahí es cuando se pierde. Se pierde cuando nuestra relación con Dios es quebrantada. ¿A causa de qué? Del pecado. No hay paz para los malos, dice la Biblia. Obramos en maldad, se rompe la paz, se quiebra el pacto. Así es. Entonces, es imposible mantener una relación pacífica con Dios si el pecado está entre Dios y nosotros. No puede haber paz. No se puede abrazar a Dios y al pecado al mismo tiempo. Dios no comparte su amor con nosotros si nosotros tenemos amantes a nuestro lado. ¿Se queda claro? Y esos amantes son ídolos. Y pueden haber muchos tipos de ídolos. ¿Ok? Sí, Dios nos ama, pero el pecado nos aleja de Él. Así que solamente cuando nos divorciamos del pecado podemos reconciliarnos con Dios. Si no, no hay reconciliación. Ahora vas a decir, no, pues entonces ¿quién puede estar reconciliado con Dios con una naturaleza pecada, de pecador? Que yo sé que soy imperfecto y yo sé que voy a fallar. Sí, pero una cosa es pecar sin el deseo de hacerlo, sí, en momentos de debilidad, y la otra es regodearse en el pecado, batirse en el lodo de manera deliberada. Entonces, ¿qué sucede después de esos 40 años de paz? Capítulo 6, versículo 1. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Ese es el primer paso de un ciclo vicioso, la desobediencia. Recuérdalo. La rebelión a Dios. Y todo es como una cascada. La rebelión a Dios, cuando te rebelas contra Dios, el siguiente paso es que te alejas. Y el siguiente paso es el abandono. Y el siguiente paso es la independencia de Dios. Y el último es la apostasía. Así que cuidado. Mucho cuidado. La apostasía en el contexto bíblico es un término que se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Es referirse, cuando te refieres a un apóstata, es alguien que se identificaba como cristiano anteriormente, pero que ha decidido abandonar o apartarse de la fe que aseguraba profesar. Es como decir, ya ahorita, en la actualidad, ya de veras que, hola hermano, ya no sabes, oye, sigue siguiendo, todavía eres. No, es que es la verdad, estamos en un deterioro espiritual que, o sea, sorpresa tras sorpresa. Y digo, no voy a citar algo que ahorita me molesta, ¿verdad? Pero acuérdate, la rebelión te lleva a alejarte de Dios y luego lo abandonas y luego ya vives una vida independiente de Dios y terminas apostatando. Y en la apostasía siempre viene la idolatría y la inmoralidad. Porque si ya no adoras a Dios, ¿a quién vas a adorar? Si tienes una naturaleza de adorador, a ti mismo, a otras cosas, a personas. Entonces el pueblo hizo lo malo a los ojos de Dios. Hacer lo malo a los ojos de Dios incluye un sinfín de pecados, pero aquí particularmente se refiere a la idolatría y a la inmoralidad sexual que estaba estrechamente ligada a ella. Porque adorar a Baal te llevaba directamente a la prostitución, porque en el templo había prostitutas.
Con Baal también había relación con animales. Entonces, por eso no puedes separar, no, nada más que yo era idólatra de tal. No, había inmoralidad sexual. Entonces, la apostasía o el abandono de la fe lo llevó a ese desenfreno religioso pagano. Hicieron lo malo a los ojos de Dios, de manera deliberada, por elección, atraídos por sus propias concupiscencias y para poder satisfacer su necesidad de placer. No fueron forzados, ellos decidieron pecar. El que es espiritual busca las cosas del espíritu, pero los que andan en la carne buscan las cosas de la carne, aquello que satisface al hombre caído. Ahora, el versículo 1 no dice que hicieron lo malo a escondidas, evitando que otros los vieran o a la vista de todo. No, eso no dice el texto. Lo grave de todo esto es que la maldad que hicieron fue a los ojos de Dios. Y ese es lo grave. Porque cuando se peca, el primero que se ofende es a Dios. Pero nuestra ofensa no es hecha contra otro pecador como nosotros, sino a los ojos de Dios. Pecamos contra un Dios que es eternamente santo. Y la Biblia, este atributo de la santidad de Dios, solamente es repetido intencional, específicamente, como ningún otro. O sea, nada más el atributo de la santidad se refiere a Dios como santo, santo, santo. Y hay un énfasis para llegar a un asombro terrible. No hay un pasaje en la escritura que diga Dios es bueno, 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 o fiel, fiel, fiel. No hay ni uno. Nada más su santidad es exaltada de esa manera. Un hijo evita hacer lo malo a los ojos de sus padres. El cónyuge delante de su pareja, el empleado, el trabajador delante de su patrón, el conductor delante de un oficial de tránsito, un ciudadano delante de los ojos de un oficial de policía, etcétera. Ninguno lo hacemos abiertamente, ¿o sí? No. Pero, ¿y delante de Dios qué? ¿Qué de su dignidad soberana? De su majestad soberana, de la posición en la que Él se encuentra de forma trascendente. ¿Qué de su santidad mortal? Y ahora, ¿por qué, pastor, santidad mortal? Porque no hay hombre que vea a Dios en su santidad y viva. ¿Qué de su justicia aterradora y de su ira implacable? ¿Por qué si nos escondemos de medio mundo, pero a los ojos de Dios no? Sabiendo que de Dios nadie se esconde. ¿Sí estás conmigo? Dios no es como nosotros, dice la Biblia. Dice una porción, de seguro pensabas que yo era como tú, pero no. Y mira, nosotros decimos ante acciones grotescas, escenas, pecados, a mí no me asustan esas cosas. Ay, híjole. Escucha, sí, lo has dicho. No, a mí no me asustan esas cosas. Te cuentan de algo, ves algo. Mira la exhortación de Isaías en 8:13. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Tenlo por santo. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Y la Nueva Biblia de las Américas dice: y sea Él tu terror. A mí no me asustan esas cosas. Creo que deberíamos evaluar esa manera de pensar a la luz de la santidad, la justicia y la ira de Dios. Dijo Arthur Pink: la indiferencia al pecado es una falta moral, y el que no lo odia es un leproso moral.
Así que la ira de Dios es una perfección de su carácter divino sobre la que deberíamos meditar con mucha frecuencia. ¿Por qué? En primer lugar, para que nuestros corazones sean debidamente inculcados al odio que Dios siente hacia el pecado. Por eso necesitamos ver el atributo de la ira de Dios, para ser inculcados a odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Porque nosotros siempre nos inclinamos a considerar trivialmente el pecado, a excusarlo y a consentir su fealdad. Sí. Entonces, pero cuando nosotros más estudiamos y meditamos la versión que Dios tiene sobre el pecado, entonces nosotros vamos a darnos cuenta de su enormidad y su poder. ¿Sí? ¿Sí te has dado cuenta que hemos perdido la sensibilidad al dolor, a la violencia, al pecado, al desenfreno sexual? Y mucho por la influencia de las redes sociales. O sea, televisión, medios impresos, cine. ¿Ya no te tapas los ojos? ¿Ya disfrutas ver que en las escuelas se están agarrando a golpes dos señoritas que cercenan las cabezas de hombres por asuntos religiosos? Ya quieres más. Ya una película de terror de antes ya te da risa. Tú quieres que te casi salgas enfermo en tu psique. ¿Te das cuenta que somos insaciables en la naturaleza caída? Se pierde. Por eso es que necesitamos evaluar nuestra vida a la luz de la santidad de Dios. También para engendrar en nosotros, al detenernos en la ira de Dios, a tener un verdadero temor de Dios. Y la tercera, para adorarlo y decirle: gracias por habernos librado de la ira que está por venir, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado, y gracias, Dios, que me has librado de ello. Esa es la repugnancia y el odio y la aversión y el deseo de venganza que Dios tiene por el pecado, para que no lo veamos de manera frívola. Amén. Ellos hicieron lo malo a los ojos de Dios, sabiendo quién es Dios. Entonces, no podemos vivir sirviéndole, agradándole, si no hay reverencia a su majestad libre y al furor que Él tiene contra el pecado. Ahora, pensemos también en la omnipresencia y en la omnisciencia de Dios, que Dios está presente en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, y de que Dios sabe todo de todos en todo lugar. Y digo que pensemos en ello cuando seamos tentados a pecar, pero no para sentir que esos atributos se convierten en un estorbo para poder no hacerlo con libertad. Ay, Dios, ¿por qué estás aquí? Ay, Dios, ¿por qué ves todo y lo sabes todo? O sea, siento que me estorbas para hacer lo que realmente quiero hacer. No lo veamos con eso, sino para recordar que por medio de ellos Dios expresa su amor, su cuidado y su protección por nosotros. Pensemos cuán terrible sería la afrenta contra Él si cedemos a la tentación. Porque así también vamos a evitar caer en el lazo del diablo. Por eso tú estás aquí y eso me agrada, porque me provee seguridad de que estás conmigo y que estás aquí para guardarme, para defenderme, para librarme. Dijo el salmista: estoy a punto de caer, pero tu misericordia, Dios, me ha salvado. O sea, yo mismo ya sé que voy a caer, pero Dios, o sea, sálvame, porque estoy a punto de caer. Entonces, hicieron lo malo a los ojos de Dios. Y no vayamos a llegar a tal punto de actuar haciendo lo malo a los ojos de Dios, de actuar mal ante los ojos de Dios. Y digamos como un compañero que tuve cuando trabajaba en Sanborns, que dijo:
Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Él era una persona con inclinación sexual, pero si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Hasta levantó la voz estando en el departamento ahí de plumas y de fotografía. Yo me le quedé viendo. Entonces pensé dentro de mí, ¿y no te da miedo que lo sepa Dios? Y de que un día lo vas a enfrentar y que vas a dar cuenta de todo lo que pensaste, hiciste y hablaste. ¿No te da miedo que Dios lo sepa? Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de que hicieron lo malo a los ojos de Dios? Solamente voy a ver algunos versículos, no te asustes que voy a ver todo lo de Gedeón para que no entres en un estado de estrés, ¿Dónde nos quedemos? ¿Cuál fue la consecuencia? Entonces, versículo 1, el Señor los entregó a las madianitas durante 7 años. El segundo paso de ese ciclo vicioso es la esclavitud. Hacer lo malo a los ojos de Dios te lleva a la esclavitud, a un estado de servidumbre. Dios mismo los entregó a sus opresores por 7 años. Y lo primero que hicieron cuando llegaron los madianitas fue esconderse en cuevas. Y es que una cosa cuando pecas es que te escondes de Dios. Y ante aquellos que tú gobernabas y vencías, ahora se vuelven tus opresores. Y literalmente del versículo 1 al 6 dice que los saqueaban, los atacaban, los sitiaban, acampaban, destruían sus cosechas y dejaban a los israelitas sin comer por 7 años. Nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Ellos estaban trabajando y aquellos pues que se maten y se muelan y se partan el lomo. Y cuando levantaban la cosecha llegaban como plagas así. Eran incontables porque eran hombres de desierto, incultos, groseros, despreciables, los madianitas. Y llegaban y decían: preste para acá. Y los dejan sin comer. Trabaja en el año y dame todo a mí. 7 años. Imagínate qué terrible. Así que Israel, dice el versículo 6, se moría de hambre en manos de los madianitas. Se moría de hambre. Ok. No te voy a hablar de los madianitas y los amalecitas y otros reinos del oriente, nada más que había una relación con Abraham y Cetura. De ahí vienen los madianitas, y los amalequitas vienen de Esaú. Imagínate, hijo de Isaac y nieto de Abraham. Los madianitas representan el juicio y el azote de Dios por un pueblo que se entrega a la idolatría y la inmoralidad. ¿Queda claro? Tú pecas y entras a pecar deliberadamente y empiezas a vivir un estilo de vida pecaminoso, y la siguiente viene la esclavitud. Y Madián representa el pecado, o sea, te vuelves esclavo del pecado. El pecado se convierte en tu azote. Así que representa la crueldad del pecado. Cuando tú ves todo lo que hicieron, saquearlos y todo eso es lo que hace el pecado. Entonces se le unen a ellos los amalecitas, otros pueblos, y fíjate una cosa: lo que no podían llevarse de cultivo lo destruían todo. Qué horror, ¿verdad? Ni siquiera decían: bueno, ya quédense con eso, ya no podemos echarlo acá, toda esta caravana. No, quémenlo, destruyenlo, que nada les quede. Pues imagínate, qué horrible. Entonces la tierra quedaba desolada porque hasta el extremo de Gaza todo destruían. Entonces, ¿qué les quedaba? Esto quiere decir el alcance del pecado, lo cruel del pecado. Escuché en Radio Manantial durante el tiempo del maratón que uno de los locutores dijo que el pecado era como, más o menos así, que el pecado era como una tarjeta de crédito: disfrútelo ahora, pero paga después. El pecado, de acuerdo a estos 6 versículos, es un saqueador de tus bienes, del esfuerzo de tu trabajo.
de tu salud, de tu matrimonio, de tus hijos, de la armonía del hogar. Se lleva todo, saquea todo. Saquea la paz del hogar. Hicieron lo malo, ya no hay paz. De tu relación con Dios. Viene y saquea todo eso. Te rompe, te acaba, destruye. Destruye tu relación con Dios. Tu vínculo con la iglesia. Se lleva y se roba toda la bendición y la paz. Y así deja tu vida desolada. No tenía que comer. Y eso es lo que pasa con alguien que peca contra Dios. Su vida se vuelve una miseria espiritual, un vacío terrible espiritual. Está desolado espiritualmente. Por eso lo repito una vez más: el alejamiento de la iglesia es síntoma o un reflejo de que el aislamiento de Dios ya está en camino. Empiezas faltando una vez al culto y luego asistes de forma irregular. Después ya se te hace costumbre faltar. Siempre va justificaciones de sobra. Y cuando menos lo piensas, ya llevas o meses o años sin congregarte. Así, sin darte cuenta. Así que Israel se moría de hambre en manos de las madianitas. Esas son las consecuencias del pecado. Repito, llevarte a la miseria espiritual. Morirse de hambre es el vacío espiritual. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Que le dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y fue y lo malgastó todo. Todo lo malgastó. Con prostitutas, una vida de exceso. Llegó a tal situación de hambre. Ellos se morían de hambre. El hijo pródigo se moría de hambre. ¿Y a dónde fue a pedir trabajo? Pues ahí donde había un encargado que tenía marranos, ¿verdad? Que ni siquiera las algarrobas alcanzaba a comerse. Él decía: yo, hijo de mi padre, aquí muriéndome de hambre. Cuando Julio César Chávez, el boxeador, en sus tiempos de gloria, y luego viene un declive, una decadencia, y lo llevan, lo duermen, no sé cómo es lo que pasa, pero lo caso creo que lo sedan y sin que él se diera cuenta, y se lo llevan a un centro de rehabilitación. Y él se enfureció, quería casi matar a su esposa, a sus hijos, porque lo fueron a meter ahí. Pero quebrantado, yo lo escuché una vez cuando dijo: yo aquí, cuando vi a la gente tirada, gente indigente, cuando diciendo: yo, el rey, el César del boxeo, que ha ganado millones de dólares, está aquí. O sea, yo. Una persona puede ser muy inteligente, muy capaz, puede tener empresas, y cuando entra la esclavitud del pecado, se lo puede acabar todo. Y eso es lo que hace el pecado. Entonces, versículo 6: así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. El tercer paso de este ciclo vicioso es el clamor a Dios. Por eso yo no le llamo el ciclo del pecado, porque buscar a Dios, pues no puedes decir que es parte del ciclo vicioso del pecado. Este es lo bueno. Dentro de la desgracia, este es lo bueno: buscar a Dios, clamar a Dios. ¿No lo crees? Ese es el tercer paso cuando tocas fondo. Por eso, ¿qué necesitamos tocar fondo? Para poder clamar a Dios, te pregunto. O sea, necesitamos llegar a la ruina de nuestra vida para entonces sí clamar a Dios, y mientras estar coqueteando con el pecado. Mientras saber que yo lo puedo manejar. No, yo sé que lo puedo manejar. Yo sé que no tengo yo bien cuidado esta relación que yo tengo secreta. No, todo está controlado, todo está controlado. Yo sé dónde me aviento mis cigarritos sin que nadie me vea. Yo sé dónde me meto unas pastillas. Yo sé, no, pues al cabo tranquilo. No, esto no estaba aquí. Pero regresando a la parábola del hijo pródigo, ¿te acuerdas cuando dijo: en la casa de mi padre muchos jornaleros hay, y yo muriéndome de hambre? ¿Y qué dijo? Volviendo en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como alguno de tus jornaleros. Pero aquí, en esta historia, lo que sucede no es como la del hijo pródigo. Este clamor requiere de una exhortación divina. Israel necesita saber cuál es la causa de la miseria en que se encuentra.
antes de su liberación, es necesaria la reprensión. Es como decir, así de fácil, ya clamas y ya todo se resuelve. No, así no. Así no son las cosas. Quizás algo te está sucediendo en estos momentos, sea tu caso, y no sabes por qué te pasa lo que te pasa. Y te preguntes, ¿por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué me recortaron las horas? No sé por qué no encuentro trabajo. Tengo muchos problemas en mi matrimonio. No sé qué hacer con mis hijos. Me enfermé de salgo de esto y entré en otra cosa. Estoy hasta aquí de deudas. Ya no sé qué hacer. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Choqué, me falló el carro y ahora me llueve sobre mojado. Quizás oras y le dices al Señor, ¿por qué, Dios? O sea, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué estás tan distante de mí? ¿Por qué me está pasando todo esto? Entonces yo te pregunto y me pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Quién es Él para ti? ¿Qué esperas de Él? ¿Ha respondido a tus expectativas? ¿Qué respuestas obtendríamos si esas mismas preguntas se las hiciéramos a Dios y le dijéramos, ¿cómo está tu relación con Jaime o Pedro o Miguel? Muy mala. ¿Quién Él es para ti? Un extraño. Imagínate, ¿qué esperas de Él? Nada. ¿Ha respondido a tus expectativas de acuerdo a toda la bondad que Él ha mostrado? Todo lo contrario. Entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? Ese es el asunto. Ahora, ¿no será que estamos buscando primero las añadiduras antes que el reino de Dios y su justicia? ¿No será que buscamos solo a Dios cuando tenemos una necesidad? ¿No será que buscamos a Dios solo por ayuda, como lo está haciendo este pueblo? Porque ahora sí ya está en el fondo. ¿No será que Dios ha dejado de ser nuestra posición y lo hemos colocado en un lugar secundario? Antes de ser librados debemos ser reprendidos. Necesitamos ser reprendidos. Y Dios, antes de mandarles un libertador, les envió un profeta. Y por cierto, anónimo. Ni siquiera da el nombre. ¿Ok? Ellos claman por la liberación del yugo de los madianitas, pero Dios desea primero liberarlos del yugo de la iniquidad, de su pecado. Por lo tanto, el profeta del arrepentimiento viene antes que Gedeón el libertador. Por eso les dije que no les iba a hablar de Gedeón ahorita, sino el contexto. Entonces, versículos 7 al 10 dice que el Señor les envió a un profeta. Ok, quiero resaltar qué les va a decir este profeta. Observa cómo Dios les lleva al pasado y cómo respondió a su clamor. En otras palabras, Dios les está diciendo: ten presente mi amor redentor y te voy a llevar al pasado. Eso es lo que va a hacer el profeta. Y le va a decir: yo, Dios, te saqué de la esclavitud de Egipto. Yo te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Yo expulsé a tus enemigos. Yo te di sus tierras y te dije: yo soy el Señor tu Dios. En otras palabras, tú eres libre por mí. Yo te rescaté de tus enemigos. Llámale pecado, de la esclavitud del pecado te saqué. Piensa ahora en el contexto de ahora. Yo te saqué de la vida vieja en la que te encontrabas.
Yo te saqué de las cantinas. Te saqué de las drogas, te saqué de la prostitución, te saqué del fraude. Yo te liberé de todos los pecados que te rodeaban. Expulsé a tus enemigos, aquellas amistades que solamente te estaban estorbando de que me buscaras. Yo todo eso lo dejé y te dije: yo soy el Señor tu Dios. Amén. Tú eres mío. Tú estás ligado a mí, a mi pacto. Tú eres mi especial tesoro en la tierra. Te he hecho un reino de sacerdotes. Tú eres un rey, tú eres un sacerdote. Yo te di mi nombre. Así que yo soy el Señor tu Dios. Y yo te dije: no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Primero el profeta le está diciendo quién es Dios y qué es lo que hizo por ellos. ¿Y cuál fue el pacto? Y el versículo 10 al final dice: pero no me hiciste caso. Y aquí está lo grave. Entonces el profeta le está diciendo: esta es la explicación de tu condición. No busques más explicaciones del por qué te pasa lo que te pasa. Un día yo choqué una camioneta que uno de mis hermanos en el principio de los años de cristiano, y mi relación con Dios no estaba bien, pero él me la dio por amor, sirviendo yo a la iglesia, y me la proveyó. Y choqué, y él rápido fue a ayudarme donde habíamos chocado, y luego me aparté y me dice: ¿cómo está tu relación con Dios? Mal. Vamos a sacarte de aquí. Piensa. Entonces no se trataba del poder, o antes de esto, tu culpabilidad, pecado, es la causa de tu desgracia, tu pobreza espiritual. No se trataba del poder, del mucho poder de los madianitas, sino de la mucha desobediencia de Israel. Madián no era nada, aunque fueran miles y miles. El problema es la desobediencia. W.F. Adeney dice: el mensaje del profeta fue breve, directo, hablado a la conciencia, fue un aguijón, no pronuncia ninguna palabra de consuelo, nada más la gente se queda con su conciencia del pecado. Nada de consuelo. No me hiciste caso. Terminó el profeta. Uy, qué palabra de aliento, de esperanza hay aquí. ¿Cómo ves? La medida de consuelo aquí era que Dios no estaba en silencio. Wow, que Dios habló. La oración no era inútil. Hay esperanza en la apertura de la puerta de la misericordia, aunque sea una reprensión. Se abre la puerta de la misericordia, aunque haya reprensión. Dios no se quedó callado. Ante el clamor, Dios envió un profeta. Dice Wiseman: en una misericordia, es una misericordia, escucha bien, es una misericordia si se rompe el silencio de los cielos, aunque sea por la voz de la corrección. Es una misericordia si se rompe el silencio en los cielos, aunque sea por la voz de la reprensión. Si esa palabra, que es como una espada de dos filos, se recibe con humildad y diligencia, la palabra que sana y restaura pronto seguirá. Amén, amén. Entonces es como si Dios le hubiera dicho a su pueblo: lo que yo hice en el pasado lo puedo hacer hoy en tu presente. Solo arrepiéntete de tu corazón y vuélvete a mí.
para que veas que con lo que hice con los egipcios lo puedo hacer con los madianitas. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Cuando yo leo, cuando predicó Alfredo acerca de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, antes del final de su carrera, Josué convoca al pueblo, y tú puedes leerlo en el capítulo 24, del 14 a 24. Es impresionante la exhortación que da, porque el pueblo dice: nunca abandonaremos al Señor, le seremos fieles al Señor. Y ahí está, no le hicieron caso. Por eso dice el profeta, hablando de parte de Dios: y no me hiciste caso. Y es impresionante. Él dijo: yo y mi casa le serviremos al Señor, pero ustedes elijan a quién van a servir. Si a los dioses de los amorreos, los que están al otro lado de Éufrates. Y ellos dijeron que le iban a servir, que él solamente iba a ser el Señor. Y a mí me llama mucho la atención las palabras de José cuando les dice: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. ¿Sí le vas a servir? No, qué feo que te diga: no, hermano, yo sí me voy a entregar. No, tú no puedes. ¿Por qué? Porque Él es santo y tu vida no busca honrar su santidad. Tú no estás en una posición. ¡Ay, qué miedo!, ¿verdad? Que te confronten de esa manera. Bueno, Dios envió al profeta para llevarlos a un arrepentimiento profundo. Ya va a terminar. Ya. Ya. Hoy nos puede enviar al pastor, a un líder, a un hermano fiel, para llamarnos la atención, ¿verdad? Puede enviarnos incluso a un no creyente, pero que muestra más temor que el que mostramos nosotros, o que antes nos veía entregados a Dios y ahora haciendo cosas indebidas. Y entonces se acerca a nosotros y nos dice: ¿qué está pasando contigo? Me puede muchísimo verte así. ¿Ya no vas a la iglesia? ¿Cómo has cambiado? Antes tú eras el que me dabas consejos y me regañabas cuando me portaba mal. Ahora yo lo estoy haciendo. Así que cuidemos nuestra relación con Dios, hermanos. Cuidémosla. Cuando nos sucedan cosas malas, preguntémonos si eso será una prueba en la que Dios nos ha colocado para forjar nuestro carácter, nuestra fe y nuestro amor por Él, o es el resultado o las consecuencias de mi pecado y de mi alejamiento de Dios. Así que preguntémonos: ¿me están sucediendo cosas malas por las cosas malas que estoy haciendo? Tú tienes la respuesta. Así que Dios envió a un profeta. Y en Job 5:18 dice: pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Amén. Amén. Te rescatará de 6 desastres, aun en el 7º te guardará del mal. Te salvará de la muerte en tiempo de hambre y del poder de la espada en tiempo de guerra. Estarás seguro ante la calumnia y no tendrás miedo cuando llegue la destrucción. Te reirás de la destrucción y del hambre y no tendrás terror de los animales salvajes, y estarás en paz con las piedras del campo, y los animales salvajes estarán en paz contigo. Así que aunque Dios hiere en la reprensión, sana en su liberación. Amén.
Y entonces este profeta, ¿qué es lo que hizo? Llevarlos a un arrepentimiento profundo, a la vergüenza de sus hechos. ¿Te das cuenta por qué es importante la reprensión? Para que valoremos la gracia. Y entonces después de estos días va a hacer algo impresionante. Entonces sí va a mandar al libertador. Oramos, hermano. ¿Hay alguien aquí que se ha identificado con esta historia? Y que allí en tu lugar te pongas a cuentas con Dios. ¿Sí hay alguien aquí? Si hay alguien y quiere pasar, y vamos a pedir a los líderes que juntos oremos.